Buenas tardes a todos en este día. Este es el pastor Martín García, hablándoles de nuevo de este bello tema de la belleza de la espiritualidad cristiana. Hoy tendremos la sesión número 2, que básicamente estaremos estudiando un poquito sobre la liturgia judía del primer siglo. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, muchas de las cosas que usted y yo practicamos en la iglesia tienen que ver precisamente con la manera como los judíos adoraban a Dios. ¿Qué es la liturgia? La liturgia básicamente es la manera como llevamos el orden en el servicio de adoración o en la celebración dominical, o como en el caso de los hermanos católicos y los hermanos ortodoxos, en la misa. Es la liturgia, todos esos pasos, todos esos rituales, todas esas cosas que se hacen domingo tras domingo o cada vez que se reúnen para celebrar, para adorar a Dios, para conectarse con Dios. Eso es la liturgia, la liturgia. Y los judíos del primer siglo tenían una serie de cosas, de pasos, que nosotros hasta cierto modo los heredamos. Y la liturgia cristiana está basada en la manera como los judíos adoran y adoraban en el primer siglo. Así que vamos a ver este bello tema en este día y vamos a comenzar. En primer lugar, la liturgia judía del primer siglo estaba basada en el templo. El templo para los judíos era el centro de su adoración. El templo era ese lugar santo en el cual traían sus sacrificios. En las sinagogas no hacían sacrificios, pero sin embargo en el templo había una serie de sacrificios, desde animales pequeños como palomas, como tórtolas, hasta animales grandes como bueyes y toros. Y los daban en manera como una ofrenda para Dios, ¿verdad? Generalmente se traía lo mejor de lo mejor, se traía el mejor buey, el mejor cordero, porque eso era parte de lo que ellos entendían, que tú llevabas a Dios lo mejor que tú tenías. Pero el templo era el centro de eso. Ahí era donde estaban los sacerdotes, ahí era donde tenían ciertos rituales dentro del lugar santísimo que estaba dentro del templo. En el templo había varios portales. Habían algunos portales donde las mujeres podían entrar, había otros portales donde los gentiles podían entrar. Había unos portales donde todos podían estar juntos y había unos lugares donde solamente los hombres o los sacerdotes podían entrar, y había lugares donde solamente los sacerdotes podían entrar. Entonces el templo era el centro de la adoración a Dios y el centro de la adoración judía. Ahora bien, veamos este video que les va a ayudar a entender un poquito más acerca del significado real del templo en Jerusalén. In all of Jewish history. It didn't matter whether you were religious or secular, Jewish people were all crying tears of joy at the sense of redemption that had been achieved. But why is the Western Wall so important to us? What's the whole big deal about having the outer wall of the ancient Jewish temple? What do we even care about whether there is a temple or not? What even was this temple? The restoration of the temple is something Jewish people have been praying for thousands of years. Why? The acts of forming and serving in the temple, in Hebrew, are referred to as melacha. It's a type of work. Now, one of the other times we hear this word in the Bible is in the creation story. God's act of creating the world in Genesis is also referred to as melacha. Now, what's the connection here? Well, if you think about it, in creating the world, God, who is infinite, was effectively creating a world which operated within the confines he was not bound by: time, space, finiteness. In creating the world, God was making a home for man to exist in within his infinite world. Creating space for another. That is what Malacha is.
action that provides the opportunity to give to another. And while Malacha in the Genesis story was God making a home for man, the temple was humanity's opportunity to build a home for God within our world. The laws of nature were suspended in the temple. It was said that all the Jewish people were able to fit in the temple during the holidays. The laws of the physical world were suspended in the temple because this was God's home in our world. The temple represents our desire to create a home for God in our world, a world where there is justice for all peoples, bountiful spiritual fulfillment, and intimate connection with our Creator, where kindness is practiced rather than struggles over power, popularity, and money. Our desire to rebuild the temple is our desire to make our world whole again. And while we might not have it yet, we know that our small daily acts are themselves bricks that will lead to its rebuilding. Not everyone feels a connection when they go to the Western Wall, but if you recognize what it represents for us, if you remember the thousands of years of Jewish yearning that has longed for a more complete world, that we are now one step closer, but we still have more work to do, you can't help but feel moved, just like those soldiers were 50 years ago. Sí que algo muy importante es entender que la espiritualidad y la liturgia cristiana está sentada sobre mucha de la espiritualidad y liturgia judía. Y esto incluye el adorar en el templo. Para nosotros los cristianos el templo se convierte, o la iglesia, el santuario se convierte en algo muy importante. Y eso lo heredamos de nuestros hermanos y hermanas judíos. Y por eso es que en un momento dado se convierte tan importante el santuario, el templo, el lugar físico donde la iglesia se reúne. Y para los judíos era eso precisamente, como vimos en este video. El templo era ese lugar donde las leyes físicas dejaban de operar, donde el tiempo dejaba de operar, ese lugar. Ahí era donde Dios se encontraba con el ser humano. Entonces, por eso el templo para los judíos era tan importante. Como les digo, eso lo heredamos de ellos. Y por eso es que para nosotros es central también. En la espiritualidad cristiana es central precisamente el templo donde adoramos a Dios. Ahora, vamos entendiendo un poquito acerca de la espiritualidad y la liturgia judía del primer siglo. En primer lugar, no comparemos la liturgia y la espiritualidad judía de hoy con la del primer siglo. La espiritualidad y la liturgia judía de hoy es un tanto diferente. Hasta cierto modo, ellos también han adoptado cosas del cristianismo. Ellos tienen también una confirmación, aunque ustedes no lo crean. Hay judíos que hacen su bar mitzvah, su bat mitzvah para las mujeres, que es cuando cumplen 12 años, que se supone que es 12 o 13 años, cuando ya automáticamente ya son hombres o mujeres. Y es en ese momento en que en el templo es donde tienen ese encuentro de esa nueva realidad de quiénes son. Entonces, muchos hacían eso y posteriormente confirmaban, ¿verdad? Particularmente en el judaísmo reformado. Hay varios tipos de judaísmo actualmente, que es el judaísmo reformado, el conservador, el ortodoxo y el mesiánico. En el ortodoxo hay muchas divisiones. Hay desde los que son más tanto conservador, incluso en la manera como visten, hasta los que están en el extremo donde la esposa del rabino tiene que usar peluca, donde un hombre no puede saludar a una mujer a menos que sea su esposa o su hermana. Y todos esos detalles, muchos de esos han sido arrastrados desde tiempos antiguos, pero otros han sido añadidos hoy en día en base a la realidad que han pasado los judíos durante los últimos 2000 años. Entonces, no podemos comparar la espiritualidad del primer siglo de los judíos con la espiritualidad del siglo presente.
Eso es muy importante de entenderlo. El Mishnah, que fue, como quien dice, el libro de oración, ¿no? El libro que traía toda la liturgia judía, fue editado después de la destrucción del templo en el año 70 por el rabino de Judá, que le llamaban el patriarca. Este rabino editó este libro, Mishnah, este libro de oración, para usarlo en las sinagogas, para de alguna manera tener una conexión, todas las sinagogas, tener una universalidad, todos juntos. Entonces, por eso también nosotros heredamos lo del libro de oración precisamente del Mishnah. Y el Mishnah, pues, era la guía. Y hasta cierto modo hay algunas sinagogas que están volviendo a recoger lo que dice el Mishnah y reorganizando sus servicios en base a lo que dice el Mishnah. Pero es un libro de oración, es un libro de adoración también, un libro litúrgico en el cual ellos utilizan o utilizaban en el primer siglo para hacer la manera como desarrollaban su liturgia dentro de las sinagogas. Y como les digo, este libro, el Mishnah, describe cómo vivir una vida de santidad sin la presencia del templo. Ese es el principal motivo del Mishnah. Porque si el templo ya no existe, pues entonces el lugar donde se centraba la fe judía ya no está, físicamente ya no existe. Entonces, por lo tanto, este libro ayuda a poder ser una guía para poder vivir una nueva realidad dentro del judaísmo. También explica los rituales del templo y los adapta para la participación comunitaria en un mundo que no tiene templo. Ya lo dijimos, en el video lo dice, el templo es ese espacio sagrado, ese lugar donde Dios se encuentra con el ser humano y donde hasta las leyes de la naturaleza dejan de funcionar. Por eso es que era tan importante, por eso es que hablan incluso la palabra que se utiliza, y lo mencionan en el video que acabamos de ver, la palabra que se utiliza para ese lugar santo es la misma palabra cuando Dios estaba en el vacío y que crea el universo. Entonces, en ese momento donde no hay tiempo y espacio, en ese momento Dios crea el universo, Dios crea el mundo, Dios crea al ser humano. Entonces, ya no existe eso, ya no existe ese lugar. Entonces, por lo tanto, necesitaban ese libro para explicarles algunos rituales que se hacían en el templo. Recordemos lo que les acabo de decir. En el templo era el único lugar donde había sacrificios. En las sinagogas rara vez han habido sacrificios. Hay algunas excepciones, pero en su mayoría los sacrificios y todo lo que se hacía litúrgico era dentro del templo. Ahora, ¿cómo era el judaísmo del primer siglo? Había tres tipos principales, pero sin embargo había más de 160 sectas judías diferentes. Entre ellas el cristianismo era una de esas sectas. Entonces, pero las tres principales eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Esos eran en el primer siglo. Y de acuerdo al famoso historiador judío Josefo, que escribe una historia sobre los judíos del primer siglo, durante la destrucción del templo había cuando menos 24 tipos diferentes de judaísmo que eran más conocidos. Pero sin embargo había más de 160 sectas. O sea, había algunas sectas que eran una sola familia, pero sí había ciertas diferencias. Muchas veces las diferencias eran nominales, pero había ciertas diferencias. Ahora, uno de esos tipos de judaísmo era el cristianismo primitivo, porque recuerden, los cristianos primitivos, Pedro, los apóstoles, seguían yendo al templo hasta antes de la persecución que hubo con Pablo. Después de la persecución, después de la destrucción del templo, obviamente el cristianismo se expande a través de las sinagogas también. Entonces era el lugar donde había manera de discutir, era un espacio en el cual los primeros evangelistas
iban y predicaban sobre Jesucristo. Pero ese judaísmo, ese cristianismo primitivo era otro tipo más de judaísmo. Ahora, como les decía, entendamos un poquito qué es la liturgia. Y la liturgia es un conjunto de signos y símbolos con lo que se le rinde culto a Dios. Pues utilizamos la cruz, utilizamos los himnarios, utilizamos el espacio del santuario donde adoramos a Dios, hacemos ciertas prácticas, oramos, participamos de la comunión. O sea, hay una serie de cosas, de símbolos, de rituales que nos ayudan a conectarnos con Dios y nos ayudan a rendirle culto a Dios. Ahora, todas las acciones litúrgicas, la oración, los cantos, las lecturas, las prácticas, incluso en algunos casos cuando somos muy litúrgicos, la ropa, los manteles que ponemos, los colores, la manera como está ordenado en algunos tipos de cristianismo. Es muy importante que la mesa de comunión esté al frente, tiene que estar al frente. En otras tradiciones cristianas, el templo tiene que estar orientado hacia el este. Y en otras comuniones cristianas tiene que estar hecho de forma de cruz. En el cristianismo ortodoxo, griego, ruso, todo el cristianismo del oriente, incluso la cúpula principal tiene que tener generalmente es el nacimiento de Jesús. Y del otro lado de la cúpula está el Jesús como rey. Entonces hay una serie de detalles y tiene que estar en todos los templos. Entonces, incluso todo eso, la arquitectura, y todo está dirigido a dar culto a Dios. O sea, usted entra a un espacio donde uno debería de recogerse para poderse sentir bien con Dios y para podernos acercar más a Dios. También se busca la santificación de cada uno de los participantes, donde está usted ahí en el templo, y el propósito de estar ahí en el templo es de que usted desarrolle más santidad en su vida, usted desarrolle más cercanía a Dios al estar allí, usted sea convicto de cosas que no están bien y que no están bien hechas. Entonces, que Dios de alguna manera le ayude a encontrarse de una mejor manera con Él y ser una mejor persona. Si la liturgia no busca eso, estamos solamente haciendo un show, pero no está pasando absolutamente nada. Cuando la liturgia deja de conectarnos a ese sentir de recibir transformación y reconciliación, entonces tenemos un problema. Ahora, la liturgia en sí del primer siglo, del judaísmo en el primer siglo, creo que ya lo moví, perdón. La liturgia en sí, el Mishnah, enumera 5 acciones que no se pueden realizar de manera comunitaria sin la presencia de un quórum o de un mínimo de 10 hombres adultos. Y aquí en este caso sí eran hombres, no podían estar 10 niños, 10 mujeres, y no era quórum para ellos. Entonces, esos 10 adultos entonces pueden ya ser parte de estas 5 cosas. Primero, la recitación del Shema. Shema es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, etc. Luego la recitación del Tefila, la bendición sacerdotal, y la lectura de la Torah y la lectura de los profetas, y luego viene el sermón. Entonces, esas 5 cosas tenían que estar incluidas dentro del culto, dentro de la adoración en una sinagoga. Ahora, ¿qué es la recitación del Shema? El Shema consta de 3 pasajes del Pentateuco, Deuteronomio 6, del 4 al 9, Deuteronomio 11, del 13 al 21, Números 15, del 37 al 41, y toma su primer nombre
o toma su nombre de la primera palabra hebrea del primer pasaje que dice oye. Entonces de ahí viene este nombre que se le llama el Shema. Y la primera palabra oye, de esa primera palabra toma la primera letra hebrea, que es la letra Shema. Y entonces de ahí es que viene el nombre. El tefilá era una oración y viene de una palabra hebrea que es amida, que quiere decir estar de pie. Y también se le llamó Shemone Eshrei, que quiere decir 18 Bekarot, secciones que terminan con una breve Bekarot, o sea, oración, anexada a su conclusión. Entonces hay una repetición de ciertas oraciones, de ciertas frases, y están dentro de este tefilá. Entonces eso lo hacen en todos los diferentes servicios. Ahí es donde se hace esto. Así que esto es muy importante dentro de la adoración, o era muy importante dentro de la oración judía. La bendición sacerdotal era el pronunciamiento de la bendición arónica, que está en número 6, del 28 al 26, sobre la gente, sobre el pueblo, que es: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y se realiza después del Shema y del Tefilá, pero antes de la lectura de las Escrituras. O sea, es curioso porque nosotros hacemos la bendición hasta el final, ellos hacen la bendición en medio, o hacían la bendición en medio del servicio. Ahora lo hacen curiosamente al final, igual que nosotros. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la bendición pastoral o rabínica era en medio del servicio. Y luego venía la lectura de la Torah y de los profetas en cada mañana de sábado y en festividades. Algunas partes de la Torah también se leían en el servicio de la tarde del sábado y los lunes y jueves por la mañana. Entonces esto era hay una lectura física, tienen como un leccionario donde ya en el Mishnah también vienen una serie de un calendario donde están todas las lecturas para todo el año, y eso lo siguen, y curiosamente hasta la fecha todavía lo siguen. Entonces hay ciertas lecturas que se hacen dependiendo de la fecha del año y dependiendo del mes del año, así que eso es muy importante. Y al final de las lecturas, los adoradores alaban a Dios que acaba de hablarles, y en una oración esencialmente escatológica, o que habla del futuro, del fin del mundo, o no, sino del fin del mundo, sino del tiempo en el cual Dios va a cumplir su obra y va a venir a reinar para siempre. Eso se llama el Kadish. Y que se cumpla su palabra, que se cumpla todo lo que las escrituras dicen que va a pasar, ¿verdad? Entonces eso es al final de las lecturas, siempre se hacía eso. El Kiddush es magnificado y santificado sea tu excelso nombre en el mundo que has creado de acuerdo a tu voluntad. Establece tu reino durante nuestra vida y durante los días que estemos vivos, y durante la vida de toda la casa de Israel. Pedimos que lo hagas rápido y pronto. Ese es el Kiddush. Vamos a ver cómo se hace. Este es un Bat Mishva, una niña que está cumpliendo sus 13 años. Y entonces tiene esa ceremonia especial que se hace, que se llama Bat Mishva para las mujeres y Bar Mishva para los hombres. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
ולא תלכו בחוקות הגוי, אשר אני משלח לפניכם, כי את כל אלה עשו בעקות פעם, האומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, הארץ זבת חלב ודבש. אני אדוני אלוהיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקסו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ואיש ואישה, כי יהיה בהם או ידונים או תמתו באבן, ירימו אותם דמיהם בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Entonces, para todo judío es muy importante ser parte de esta ceremonia en la cual se lee la Torah. La Torah es el centro del servicio, la lectura de la Torah. Y de ahí generalmente viene el sermón o de lo que se va a hablar. También se mezcla entre algunos otros escritos, salmos, muchas veces algunas otras partes, lectura de los profetas o lecturas más históricas. Pero para ellos es muy importante que al tener esa ceremonia, puedan leer incluso en hebreo. Entonces esto es muy importante y es parte de esa realidad de cómo la Torah se convierte en lo más importante de la celebración. Incluso en algunas sinagogas se baila alrededor de cuando van cargando la Torah, que van a leer la Torah y van cargándola y luego la vuelven a depositar detrás de esas cortinas que ustedes ven allá atrás. Ahí es donde se deposita la Torah. Está una cajita y en esa cajita se pone la Torah. Y cuando se hace esta celebración, muy importante para los que participan, el poder ser parte de esta celebración. Así que este es el estudio de este día. Esperemos que haya sido de su bendición y que haya traído una bendición especial para su vida. Vamos a seguir semana tras semana, aun cuando vamos a empezar Alfa, pero vamos a seguir semana tras semana estudiando y los voy a estar poniendo online estos estudios para que entendamos la belleza de la espiritualidad cristiana. Vamos a tener alrededor de 10 diferentes estudios y estos estudios los puede usted seguir, los puede ver todas las veces que usted quiera. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que la bendición de Dios vaya sobre cada uno de ustedes. Y me voy a despedir dándoles la bendición rabínica. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor los cuide y los acompañe en todo momento, hoy y por siempre. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.